¿Qué tal? Buen día, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy es martes 7 de abril de 2020 y son las 11 de la mañana. En condiciones normales, ahora mismo estaríamos en la Alquería del Básquet. Estaríamos celebrando un emotivo y espectacular estreno del Proyecto FAIR 2020, la octava edición del Proyecto FAIR, una edición que era muy especial por su coincidencia con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Lamentablemente y por desgracia, las circunstancias que todos conocemos nos lo han impedido. El tristemente célebre y el tristemente famoso COVID-19, como tantas otras cosas, ha trastocado nuestros planes. No obstante, cuando hace un mes nos vimos obligados a cancelar este evento, esta presentación del FAIR 2020, pensamos que no podíamos suspenderlo sin más y ya está. Durante este contexto tan anómalo en el que nos encontramos, todos hemos tenido que cambiar nuestro día a día, nuestros hábitos y nuestras rutinas. Las palabras más utilizadas, más escuchadas, más recurrentes son reformulación, adaptación o reinvención. Bueno, pues en la Fundación Trinidad Alfonso y en el Proyecto FAIR también nos hemos reinventado. De forma que, apelando, invocando y utilizando uno de los mensajes, uno de nuestros hashtags, uno de nuestros gritos de guerra de las últimas semanas, esto no tiene que parar, hemos reinventado la presentación del FAIR 2020. Va a ser un acto virtual, evidentemente, adaptado a las circunstancias, una presentación mucho más modesta, mucho más sencilla, mucho más breve, mucho más austera, pero os aseguramos que con la misma pasión, ilusión y entusiasmo que habíamos aplicado al acto inicial del día 7 en la Alquería del Básquet. Tenemos, por tanto, por delante una media hora cargada de contenidos, de testimonios, de vídeos, de sorpresas. Esperamos que os guste. Vamos allá. Bienvenidos. Proyecto FAIR, ya sabéis que FAIR, al margen de hacer en valenciano, es el acrónimo de Foment d'Esportistes amb Reptes, fomento de deportistas con retos. Es un programa que concede apoyo económico y también, cuestión no menos importante, difusión, promoción, notoriedad, presencia a los deportistas valencianos. Está impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, cuyo presidente y único mecenas es Juan Roig, que luego nos dirigirá unas palabras, y la Fundación Trinidad Alfonso es una entidad privada que está absolutamente volcada en el apoyo y el impulso al deporte en la Comunitat Valenciana. El Proyecto FAIR cumple en 2020 su octava edición. Nació en 2013 después de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012. Vamos a empezar y lo hacemos con un primer protagonista de excepción. Es Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, que siempre nos honra con su presencia en las presentaciones del FAIR físicamente, digamos, en la Alquería del Básquet, y que también nos acompaña de forma, digamos, virtual. Así que, presidente Alejandro Blanco, buenos días. Una vez más, gracias por su colaboración, por su complicidad con la Fundación Trinidad Alfonso. Y la primera pregunta ha de ser obligada y ha de referirse a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Hace 2 semanas conocíamos el aplazamiento a 2021 y hace pocos días conocimos que ya tenemos nuevas fechas, del 23 de julio al 8 de agosto. Presidente Blanco, ¿qué tal? Buenos días. Ya conocemos la fecha del año 2021 en la que se van a celebrar los Juegos del año 2020, ¿no? Estamos viviendo una situación auténticamente trágica. Más del 40% de la población mundial está confinada. Estamos viviendo una situación durísima en España, no solo por estar todos encerrados en nuestras casas, sino por el número de gente que ha contraído el coronavirus y el número de fallecidos. A todos ellos darles un abrazo muy fuerte y darles un abrazo desde el mundo del deporte, con vosotros, con los deportistas. Creo que hemos dado una muestra y habéis dado una muestra de solidaridad. Nos habéis demostrado que cuando llega el momento de la verdad, en los momentos difíciles, estáis a la altura como lo estáis cuando competís. Y en estos momentos solo hay que esperar a que pase esta situación tan mala para nosotros. Hay que confiar en vosotros y que cuando la vida se normalice, cuando volvamos a empezar el día a día, cuando podáis volver a entrenar,
sin ninguna duda prepararéis los Juegos en las mismas condiciones que los deportistas de otros países que no están teniendo la dureza o sintiendo la dureza del coronavirus con la misma intensidad que vosotros. Gracias por todo lo que hacéis, gracias por lo que nos demostráis en estos momentos tan especiales y sobre todo gracias a todos los deportistas por el ejemplo que le dais a toda la sociedad española. Tenemos para usted, presidente, una segunda pregunta, una segunda consulta. El FER llega en 2020 a su 8ª edición con récord de componentes, luego lo recordamos. ¿Y qué opinión le merece este programa que impulsa la Fundación Trinidad Alfonso y en general y por extensión todo este plan de mecenazgo deportivo que Juan Roig impulsa a través de múltiples proyectos desde la Fundación Trinidad Alfonso para convertir a la Comunitat Valenciana en la comunidad del sport? Dar mediante un discurso y además a distancia las gracias a la Fundación Trinidad Alfonso y a su presidente Juan Roig y a todo el equipo dirigido tan extraordinariamente bien por Elena es muy complicado, ¿no? Porque creo que no se puede expresar con palabras un proyecto como es el de la Fundación FER, el proyecto FER, que la Fundación está haciendo con tanto éxito. 8 años, 8 ediciones, esta vez la más numerosa, en donde fundamentalmente y para mí quiero destacar el apoyo que le da la Fundación a los deportistas, para vuestra formación como personas y para vuestra formación como deportistas. Cada vez que hablamos de la Fundación Trinidad Alfonso, cada vez que tengo en mi mente la figura de Juan Roig y todo lo que él está haciendo, no solo por el deporte, sino por la sociedad española, viene a mi mente la palabra o el significado de la cultura del esfuerzo. Él nos está enseñando que no hay esfuerzo, no hay victoria completa sin esfuerzo total. Él nos está enseñando cada día, en cada una de sus acciones, que lo importante no es llegar a la meta, sino cómo te esfuerzas para llegar a la meta, cómo recorres el camino. El apoyo a los deportistas, a su formación, el apoyo al desarrollo del deporte en toda su extensión, el apoyo que significa la Fundación Trinidad Alfonso y la figura de Juan Roig para decirle a toda la sociedad que hay una nueva forma de vida, que lo importante es estar todos juntos, que lo importante es colaborar, que lo importante es ponerse al servicio de los demás. Creo que no se entendería, sin ninguna duda, el desarrollo del deporte en España sin el ejemplo que nos está dando la Fundación y sin el ejemplo que cada vez más, en cada acción, representa para todos los españoles Juan Roig y todo su equipo. Gracias de corazón. Esta situación hace que nos veamos a distancia, pero pese a esa distancia, todos estamos juntos, todos tenemos el mismo el sentimiento en el corazón y todos le damos gracias a Juan por lo que representas, por lo que sientes, por lo que haces y por lo que nos enseñas cada día con todas y cada una de tus acciones. Un placer y un honor dirigirme a vosotros en estos momentos, reitero, especiales, pero que sin ninguna duda nos unen más a todos. Pues presidente Alejandro Blanco, muchas gracias. Recordamos esas fechas, Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, del 23 de julio al 8 de agosto, Juegos Paralímpicos en 2021, del 24 de agosto al 5 de septiembre. Seguimos, enseguida, más contenidos. Seguro que recordáis que el pasado año tuvimos la fortuna y el privilegio de compartir la conducción de este evento con Alejandra Quereda, la capitana del equipo español de gimnasia rítmica que hace 4 años en los Juegos de Río 2016 obtuvo una memorable plata. También este año los deportistas van a ser protagonistas. Hemos elegido en concreto a 2. Ahora los desvelamos. Son 2 deportistas que seguro estarán en Tokio 2021, en este caso el próximo verano. ¿Y por qué estos 2? Pues porque hay apuestas que se hacen de forma muy ligera, con ligereza y con atrevimiento, pero que luego hay que cumplir. Hoy voy a proponer un reto para 3 deportistas FER. Los deportistas tienen que entrar en agencia de viajes y decir en japonés: quiero mi billete para Tokio 2020. Konnichiwa. 2020年東京オリンピックのチケットが欲しいです。2020 年 No, a ver, espera, para ver. Tokio Olympic. Tokio Olympic. Pero no es español, porque entonces vamos a entendernos mal. 2020年 No.
Tokyo Olympic no. Espera, a ver, que me estoy liando un poco, ¿eh? ¿Esto qué es? Hoshi desu. Pero esto es- Tiketo Olympic. Tiketo ga Olympic. No, ¿habláis español? 2020年 Tokyo Olympic Tiketo ga. Tiketo ga Olympic. Tiketo ga. Tokyo Olympic. Sí. Vale, pero Tokio entiendo, Olympic también, Olimpiadas de Tokio. Vale. Tiketo ga. Tiketo ga. Joder, pero Tiketo ga. Tiketo ga Tiketo ga. Olympic. un billete de avión a Tokio, vale. Si me clasifico para los Juegos Olímpicos antes del acto de presentación Proyecto FER 2020, saldré como presentadora. No sabemos si están o no preparados, pero ahora ya no pueden hacer marcha atrás. Han de comprometerse, se han comprometido y han de cumplir con su reto y con su apuesta. Ya los hemos visto, son Lola Riera y Raúl Martínez. Lola, hockey hierba, y Raúl Martínez, taekwondo. Ambos, si no pasa nada raro, estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio el verano del 2021. Además, es curioso, ambos son muy longevos en el proyecto FER. Raúl está desde el primer año, en 2013. Lola se incorporó al siguiente año, en 2014. Y todavía más curioso, son casi coetáneos. Son del 91, ambos tienen por tanto 28 años. Lola nació el 25 de junio del 91 y Raúl, es curioso, el 27 de junio del 91, por tanto son casi nacidos en la misma fecha. Vamos con Lola Riera, componente fija indiscutible de la selección española de hockey hierba, una red stick de las ilustres, de las notables. 184 veces internacional, debutó con la absoluta en 2011 y obtuvo el pase a los Juegos de Tokio aquí en Valencia el 28 de octubre, hace 5 meses, después de un emparejamiento, una eliminatoria fratricida, durísima, apasionante contra Corea. Lola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué nos cuentas? Buenos días, Carles, y sobre todo buenos días a todos los deportistas del Proyecto FER que nos estarán viendo desde sus casas. Este año Proyecto FER 2020 presenta un acto muy especial. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Trinidad Alfonso, a su directora Elena Tejedor y al Proyecto FER por permitirme presentar este acto. Cada año ha sido más emocionante y más multitudinario. Este año tiene que ser de manera virtual. Es una pena que no pueda ser de manera presencial como nos gustaría a todos, pero desde aquí quiero retar a Raúl para que en próximas ediciones nos atrevamos a presentarlo. Actualmente nos encontramos ante una crisis mundial muy importante y como deportista me gustaría mandar un mensaje. A través de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo conjunto, creo que podremos salir de esta lo menos afectado posible. En mi caso ya estoy pensando en Tokio 2021. Creo que ha sido una decisión muy acertada, para primero solucionar el problema y luego poder centrarnos en nuestros objetivos. Juntos pasará y conseguiremos que los deportistas FER vuelvan a brillar y a conseguir grandes éxitos como en años anteriores. De hecho, en 2019 obtuvimos 299 medallas. Nos quedamos a las puertas de las 300, pero fue un año lleno de éxitos y de logros. Individualmente contribuí con el Europeo de Bélgica, donde obtuvimos el bronce. Para mí fue un orgullo y un gran año. Ahora os vamos a dejar un vídeo donde podéis recrearos con los éxitos de este año. Además, participan muchos FER entrenadores. Un saludo y esto pasará. Hola, hoy tampoco te libras de mí. Quería estar aquí y dedicar un momento a darte las gracias. Por representar al deporte español de manera excepcional. Por las 299 medallas conseguidas a lo largo del año. 87 bronces, 90 platas y esos impresionantes 122 oros. Triunfas por todo el mundo. Pero siempre encuentras tiempo para seguir estudiando y dar ejemplo. Participando en el programa Todos Olímpicos Fair Play. Transmitiendo tus valores a las nuevas generaciones. o formando a periodistas para que entiendan mejor tu deporte. Me siento muy orgullosa de haberte acompañado. De decirte cada día, una vez más. Y que una vez más te superes. Este 2020 puedes hacer historia. Y como bien sabes, la historia no se escribe de repente.
sino poco a poco. Conquistando el barro día a día. Sé que tú ya lo estás visualizando. Así que intenta visualizar esto también. Toda la Comunidad Valenciana y toda España celebrando. No solo celebrando medallas. Celebrando tenerte como referente. No habrá bandera que nos represente mejor que tú. Juntos, Spot Fair. 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 Gracias, Lola, muchas gracias. Y qué vídeo más bonito y más interesante con los entrenadores como protagonistas. Estos actores que son importantísimos y con cuya psicología, con cuya planificación, con cuyos conocimientos los deportistas lucen y extraen lo mejor de sí mismos. El FAIR 2020, qué gran noticia, alcanza en 2020 su octava edición y alcanza su tope de componentes. Este año somos más y mejores, 142 integrantes, 142 deportistas. Vamos a ver en una infografía un mapita de la Comunidad Valenciana, la distribución por provincias, ahí lo tenéis. 72 son de la provincia de Valencia, 50 son de la provincia de Alicante y 20 son de la provincia de Castellón. Ya digo, 142 componentes, nuevo máximo de integrantes en el proyecto FAIR. Desde el principio, desde el primer año, en 2013, el director deportivo del FAIR es Iván Colmenarejo, la persona que en su día supo escuchar y supo canalizar la filosofía, el espíritu de Juan Roig para poner en marcha este apoyo, este programa de apoyo a deportistas en la Comunidad Valenciana. Vamos a saludar a Iván Colmenarejo. Iván, buenos días, ¿cómo estás? Repetimos que cada año somos más, somos mejores. Este año tenemos un nuevo tope de participantes y de componentes. Iván, saludos. Muy buenos días, Carles. 142 componentes. Parece mentira que empezásemos con aquellos 17. Esta octava edición sigue batiendo récords y bueno, estamos muy contentos de que el deporte valenciano goce de esta buena salud y por ende que el proyecto FAIR siga respaldando a la élite como lo está haciendo. Ya nos queda menos deportes a los que ir. Este año implantamos la natación sincronizada y el básquet 3x3, ya cada vez quedan menos disciplinas a las que llegar y bueno, con una buena noticia que es que estamos ya casi en el 50% de la paridad, ¿no?, entre los deportistas, con 77 chicos y 65 chicas, así que estamos muy contentos, muy satisfechos y muy orgullosos de poder seguir ayudando al deporte valenciano. Y otro motivo de alegría, otro motivo de satisfacción es el incremento casi exponencial de FAIR entrenadores, unas figuras, Iván, que consideramos realmente importantísimas. Y tanto que son importantes para nosotros, para la comunidad y para el deporte. En una primera edición teníamos 9 entrenadores, en la segunda tuvimos 13 y ahora casi hemos duplicado, hemos llegado a la cifra de 21. Es importantísimo que estos directores de la película que protagonizan nuestros deportistas tengan los recursos suficientes como para llegar y llevar a los deportistas a lo más alto y tenemos el deseo obviamente de ayudarles para que se formen, para que se cultiven y para que ese talento entrenado que tienen sea en un futuro prescriptor de nuevos deportistas FAIR. Seguimos con más contenidos, con más protagonistas. Turno ahora del segundo deportista. Antes hemos visto a Lola Riera, ahora es el turno de Raúl Martínez, taekwondista de Elche, repetimos, 28 años y componente del FAIR desde el primer año en 2013. Raúl nos dio una alegría inmensa el pasado 8 de diciembre, día en que fue protagonista de una carambola mágica, milagrosa, una combinación casi irrepetible, pero afortunada, que le permitió ser olímpico. No lo será este verano, pero sí lo será, si Dios quiere, en 2021. Raúl Martínez, ya digo, se vio beneficiado de una combinación de resultados que le permitió obtener una recompensa más que merecida, más que justa y largamente buscada. Raúl también está en su particular confinamiento. Lo saludamos. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Carles. Buenos días. Gracias a la Fundación Trinidad Alfonso y al Proyecto FAIR por permitirme intervenir en este acto. No sabéis la ilusión que me hacía participar en el evento que se iba a celebrar en la Arquería del Básquet y, en consecuencia, lo que lamento no haberlo podido disfrutar por culpa de estas tristes circunstancias que nos afectan a todos. Quiero mandar desde aquí un saludo a todos mis compañeros deportistas
que seguro que estáis siguiendo a través de la red esta presentación tan ingeniosa que han montado desde la Fundación y desde el Proyecto FER. Ya sabéis que mi deporte, el taekwondo, consiste en dar patadas. Yo no paro de golpear y golpear para que esta pesadilla pase cuanto antes y para que todos superemos juntos este duro contexto. ¿Quién nos iba a decir a todos nosotros, a los que ya habíamos asegurado el billete olímpico o a los que lo ibais a buscar en estas próximas semanas, que un virus iba a trastocar tanto nuestros planes y nuestros sueños? Como sabéis, los Juegos Olímpicos se posponen un año. El camino será más largo, pero las ganas y la ilusión serán las mismas. Puesto que esto no tiene que parar, os animo y propongo a que sigáis tirando de imaginación para seguir entrenando. El tiempo pasa rápido. Cada día que pasa es un día menos para salir de esta crisis y es un día menos para afrontar vuestro próximo objetivo. Y como esto no tiene que parar, el FER 2020 continúa. Este año, además, somos más que nunca. Cada edición somos más y somos mejores. Y como cada año, el FER tiene su particular spot de presentación. Os dejo con el de este año. Un fuerte abrazo para todos. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. Porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento. Tu lucha es la manera, tu esfuerzo es mi bandera. Gracias, Raúl, por tu colaboración y mucha suerte de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio el verano del 2021. Y vaya vídeo más chulo, con el cual ahora sí el proyecto FER 2020 digamos que empieza su despegue oficial. Estamos en días en los que el componente olímpico sigue teniendo mucha presencia en la información deportiva de la prensa, de la radio, de la televisión. Primero por la duda entre su celebración o su aplazamiento, después por la confirmación de su aplazamiento a 2021 y hace pocos días porque ya conocíamos las fechas en las que se celebrarán el verano del próximo año. En sus orígenes, cuando preparamos el acto de la Alquería del Básquet, queríamos haber contado con dos deportistas ilustres del deporte valenciano en los últimos 15-20 años, David Albelda y Anabel Medina. Además, ambos han sido grandes. David Albelda ha sido el icono del mejor Valencia de la historia en fútbol y Anabel Medina ha sido una tenista de una trayectoria realmente deslumbrante, con muchos éxitos y con muchos triunfos. Pero es que además ambos han sido subcampeones olímpicos. Albelda en fútbol, plata en Sydney 2000 y Anabel Medina en tenis, plata en Pekín 2008. Hemos querido mantener su presencia y ambos de forma amable y deferente han accedido a nuestra petición. Así que saludamos a ambos porque seguro que su mensaje va a ser muy estimulante y muy motivador para los deportistas del FER 2020. Anabel, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos. Hola Carles, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a esta presentación virtual del Proyecto FER. La verdad es que me hacía muchísima ilusión poder estar con todos vosotros el 7 de abril en la Alquería, porque nunca he estado allí, me han hablado muy bien de ella, no he tenido la oportunidad de estar, pero bueno, habrá que esperar al año que viene y esperaremos con muchísima ilusión. Yo quería dirigirme personalmente a los deportistas que estaban ya clasificados para Tokio. Sé que lo que ha sucedido es algo que nadie lo esperábamos, ha sido como una sorpresa muy grande, un poco desagradable, pero desde aquí yo mandaría muchos ánimos a todos ellos. Un año pasa muy rápido, el objetivo sigue muy presente y con ese objetivo presente conseguiremos que el año que viene, en Tokio 2021, sea un año bonito. Yo recuerdo pues bueno, que he participado en algunos Juegos Olímpicos, pero realmente recuerdo con muchísima ilusión los Juegos de Pekín 2008. Fueron unos Juegos muy bonitos en los que pude disfrutar y conseguimos una
una medalla de plata en dobles y creo que vale la pena la espera para poder llegar a esos Juegos de Tokio 2021 con los objetivos bien presentes y con la motivación al 100%. Así que chicos, chicas, de esta saldremos más fuertes, ¿verdad, David? Hola, Anabel. Pues sí, efectivamente esto pasará y la verdad que desde aquí también aprovecho para dar un mensaje a los olímpicos y paralímpicos que este año tenían Tokio 2020, que mucha tranquilidad, que van a poder estar el año que viene, que se preparen, que se esfuercen y que lleguen en las mejores condiciones, que además lo van a hacer muy bien y tenemos mucha confianza en ellos. Después también a los chicos y chicas, ¿no?, que se incorporan de la categoría vivero, aprovechar la oportunidad que os brinda la Fundación y el Proyecto FAIR para disfrutar, para emplearos al máximo, porque es un proyecto que jamás se ha visto y que es una gran ayuda en todos los aspectos para cualquiera de vosotros. Y también recordaros pues que también tuve la suerte en Sydney, ¿no? Sydney 2000, de conseguir medalla de plata. Es una pena que tanto Anabel como yo pues no pudiera ser la de oro, pero bueno, la verdad es que lo importante para mí fue participar, conseguir medalla fenomenal, pero disfruté mucho las Olimpiadas, guardo un gran recuerdo y ojalá vosotros lo paséis igual de bien y si conseguís medalla pues ya fenomenal, ¿no? Nada más, ánimo, que esto va a pasar, mucha fuerza para todos, mucho ánimo y vamos para adelante y esperamos veros en Tokio el año que viene. Un abrazo. Gracias Anabel Medina y David Albelda. Para la Fundación Trinidad Alfonso y para el Proyecto FAIR ha sido un honor y un placer contar con vuestra colaboración y con vuestra presencia en este acto de presentación del FAIR 2020. Estamos ya en la recta final, faltan pocos contenidos. Ahora queremos saludar a la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, la fundación que, repetimos, es la entidad que impulsa este programa de apoyo a deportistas valencianos. Y a Elena Tejedor tenemos que reconocerle el coraje y la valentía de creer en este acto. Ella fue la que creyó en este formato, la que lo impulsó, la que lo promovió y la que nos hizo creer al resto del equipo en que esto era posible configurarlo, como efectivamente así está siendo en estos mismos momentos. Elena, directora, buenos días. Has de contarnos novedades en cuanto al FAIR y también en cuanto a la Fundación Trinidad Alfonso. Bueno, lo primero de todo es decir que cuando fuimos conscientes, cuando desde la Fundación Trinidad Alfonso y desde la dirección del Proyecto FAIR se fue consciente de la gravedad de la situación que podía provocar un aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, tomamos la decisión de renovar, de que lo haríamos, de que renovaríamos a los deportistas que integraban esta edición 2020 automáticamente para el año 2021, no solamente porque no están entrenando en las condiciones o porque no fuera a ver los Juegos Olímpicos, sino porque todo el calendario de competiciones se ha visto alterado y por tanto iba a ser muy difícil que consiguieran los rendimientos deportivos que se les solicita para esa renovación. La verdad es que pocos días después el Comité Olímpico Internacional tomó la decisión de ese aplazamiento y tomó la decisión días después, lo hemos sabido escasamente hace una semana, cuál sería la fecha concreta de celebración de esos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pero nosotros ya teníamos la tranquilidad de saber que nuestros deportistas sabrán que el año que viene integrarán igualmente el proyecto FAIR. Por otro lado, además, este año teníamos muchísima ilusión de anunciar que gracias al convenio con las 7 universidades de la Comunidad Valenciana queremos seguir impulsando que los deportistas compaginen sus estudios con la vida deportiva y por tanto vamos a ayudarles al pago de las matrículas a todos aquellos deportistas que quieran empezar o que quieran continuar con sus estudios universitarios, ¿no? Y por otro lado, estamos muy contentos de anunciar que tras esta preocupación que tuvimos en la Fundación Trinidad Alfonso de ver que este parón
y este confinamiento se estaba alargando muchísimo más y que los deportistas estaban preocupados porque sus entrenamientos se estaban viendo muy alterados, decidimos, junto con el Comité Olímpico Español y con la cadena de gimnasios GoFit, hacer un programa de trabajo que se llama Hogares de Altos Rendimientos para conseguir y para convertir que sus casas se conviertan en estos centros de alto rendimiento que muchos se han visto obligados a abandonar. A través de este programa de trabajo hemos hecho una aplicación con la que entrenadores, preparadores físicos, nutricionistas y psicólogos les ayudan a seguir con su rutina y a no parar, y luego también les hemos enviado a sus casas un pack de entrenamiento básico con el que poder seguir con estos entrenamientos, con la idea de que en cuanto acabe este confinamiento retomen esos entrenamientos y sea lo menos duro posible volver a estar en ese estado de forma que estaban antes de empezar este confinamiento. Además, Elena, como es habitual, la Fundación Trinidad Alfonso va a aprovechar esta presentación del FER 2020 para distribuir la memoria de actividades de la Fundación en 2019, que como siempre estuvo repleta de actividades, de proyectos y de eventos, ¿verdad? Sí, todos los años empleamos la presentación del proyecto FER, pues es nuestra gran puesta de largo, es nuestro gran evento, es el eje que de alguna manera ordena nuestra actividad para presentar esa memoria, para presentar todos esos proyectos y que todos los líderes de las distintas iniciativas vean reflejada en la memoria cuál ha sido ese trabajo y cuál ha sido la aportación y la colaboración de la Fundación. No queríamos que este año fuera menos y entonces pues vamos a dar por finalizada esa memoria y vamos a enviarla y a publicarla ya en nuestra página web, y servirá de balance para todo ese trabajo que se ha hecho en la edición de 2019 y que la verdad es que pues estamos muy satisfechos junto con el Valencia Basket de formar este gran proyecto que es el mecenazgo deportivo de Juan Roig. Gracias, Elena, y nada, a seguir trabajando con tanta pasión, con tanto entusiasmo, con tanta ilusión en todos los eventos, iniciativas y proyectos que impulsa y promueve y apoya la Fundación Trinidad Alfonso en pro del deporte de la Comunitat Valenciana. Estamos ya terminando y nos queda únicamente ya el mensaje de la persona más importante, que es el presidente de la Fundación, Juan Roig, pero vamos a ver porque acabo de recibir una llamada ahora un poco inoportuna, disculpad. Sí, dime, pero rápido que estamos ya terminando y tocaba ya el mensaje del presidente. Ya, que han oído al Belda y también tienen ganas de su protagonismo, ¿no? De su cuota de protagonismo los chavales. ¿Pero son muchos? Bueno, pues venga, vamos allá, pero rápido, ¿eh? Vale. Nada, un vídeo de los jovencitos, de los nuevos jóvenes del proyecto FER, que también quieren su presencia en este acto. Vamos a escucharlos y a verlos. Hola, soy Aitana, soy nadadora de natación artística. Soy Miguel, soy atleta. Soy Miquel Bonal, soy nadador y también me incorporó al FER 2020. Hola, soy Darío Porta, jugador de rugby. Soy Mariana Castelló, soy judoka. Soy David Cantero, soy triatleta y yo también me incorporo al FER 2020. Hola, soy Lara Jiménez, soy regatista. Soy Gerard Montoro, soy ciclista. Soy Naiden Taref Jordanov, soy halterófilo. Soy Inés Balbuena, practico taekwondo y yo también me incorporo al proyecto FER 2020. Esto no tiene que parar. Esto no tiene que parar. Esto no tiene que parar. Porque esto pasará. Porque esto pasará. Esto no tiene que parar. Esto no tiene que parar. Porque esto pasará. Porque esto pasará. Porque esto pasará. Bueno, era también el reconocimiento a los 44 nuevos deportistas, a las 44 incorporaciones del FER 2020 que han estado representadas en estos 10 jovencitos que con tanta ilusión se incorporan a esta gran familia deportiva de la Comunitat Valenciana. Ahora sí, llegamos al último contenido y no puede ser otro que el mensaje del presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig, el hombre que hace posible todo este movimiento tan ambicioso, tan importante de mecenazgo deportivo a través del Valencia Basket y de la Fundación Trinidad Alfonso. Así que vamos con este mensaje de Juan Roig, un mensaje
lleno de esperanza, de ilusión y de optimismo. La sociedad civil tiene una gran oportunidad de hacer que las cosas pasen. Y por qué no, también a través del sport. Gracias, presidente, por todo este impulso al deporte en la Comunitat Valenciana y por este espíritu de ilusión, de optimismo, de trabajo, de emprendimiento que fomenta y además de forma especial en este contexto y estas circunstancias tan anómalas, tan complicadas y tan excepcionales. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la presentación oficial del Proyecto FER 2020, una edición, repetimos, evidentemente especial, adaptada a las circunstancias. Suerte a los 142 deportistas y a los 21 entrenadores y esperemos que esta pesadilla del COVID-19 pase pronto y todo vuelva a la tranquilidad y todo recobre la normalidad. La Fundación estaba en la obligación de dar visibilidad y luz al FER 2020. Lo hemos hecho y pensamos que hemos cumplido, repetimos, con nuestra obligación. La Fundación Trinidad Alfonso y el Proyecto FER mantienen la ilusión muy viva. Contamos con que la Comunitat Valenciana, o sea, la comunidad del sport, también la mantenga. Porque, recordad, esto no tiene que parar porque esto pasará. Más pronto o más tarde, esta pesadilla pasará. Acaba este acto virtual del FER 2020 y ahora un mensaje, una recomendación. Pasaros rápidamente a la cuenta de Instagram @proyectofer porque ahí el taekwondista Raúl Martínez va a dirigir un especial de media horita en la cual va a dialogar y a interlocutar con deportistas del Proyecto FER. Ha sido todo, esperamos que os haya gustado, gracias, buenos días y hasta una próxima ocasión.